Bueno, pues nada, día triste, porque en definitiva, a pesar de que hemos ganado, a pesar de la victoria del Real Madrid ayer frente al Celta, una muy buena victoria que yo valoré en un principio, a lo mejor en caliente, como bastante positiva por todo lo que habíamos venido haciendo, por todo lo que había sido el inicio de temporada, por el tema del parón, por el tema de ser balaídos, por el tema de que Mbappé, bueno, pues parece dar nuevas señales de vida, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero lo cierto es que luego, repasando un poco el timeline de Twitter, donde por cierto os animo a que le echéis un ojo al hilo que he dejado a pesar acerca de cómo, a pesar de que el Real Madrid gana, todavía se lleva muchísimas críticas, es decir, la gente no está contenta, y hay que decirlo como es la realidad, no podemos ocultarlo. El madridismo está muy harto y muy cansado de determinadas muestras que da Ancelotti, que son de entrenador en cierto modo agotado, sobrepasado por la nueva plantilla que tiene, por las ideas que ya son muy rancias, por no contar con los jóvenes, por no tener un sistema claro, por no haber sido capaz de reemplazar a Kroos de manera solvente, por hacer cambios que nadie entiende, por tirar de Modric, por sacar a Camavinga, o sea, por miles de cosas, ¿vale? El Real Madrid o el madridismo está muy cansado y mañana además hay reunión, hay gabinete de crisis. ¿Por qué? Porque en definitiva es un gabinete de un equipo que, a pesar de llevar 42 partidos invicto, no convence. No convence, sobre todo porque dices, sí, 42 partidos, ¿con quién? Porque al final de lo que te das cuenta es de que cuando vengan los hermanos mayores, cuando vengan ya los partidos de verdad, desde luego lo que tenemos ahora mismo, claro, uno ya no sabe, porque al final, cuando el Real Madrid tira de la épica, lo cierto es que al final sacamos los partidos adelante. Pero si lo analizas fríamente, a nivel de juego, a nivel táctico, el Madrid no existe. O sea, no existe y es una realidad, o sea, no vamos a engañarnos. O sea, cuando el Madrid va corto de plantilla, cuando se queda sin Cristiano, cuando se queda sin Ramos, cuando hay jugadores, bueno, pues cuando se queda con un ataque con Benzema y Vinicius, que bueno, Vinicius no ha despegado, está por ahí, por allá, Benzema no es suficiente, no es un goleador al uso, pues me entiendes que tirar de la épica y ganar los partidos dices, vale, pues demasiado que tenemos con una plantilla o con la que tenemos. Pero cuando ya te has rodeado o rellenado con jugadores de mucho potencial, como Tchouaméni, como Camavinga, como Mbappé, el mejor del mundo, como este, el otro, el de la moto, al final dices, ahora ya no tenemos excusa para no arrasar en los partidos. O sea, el Real Madrid no es el Madrid, por ejemplo, de Mourinho, que arrasaba. No es el Madrid de 2015-16 que te hacía un doblete porque arrasaba en Liga, ¿vale? O sea, esos partidos de ganar 7-0, 6-0, 5-1, 4-0, sobre todo los de la época de Mourinho, ¿dónde han quedado? O sea, no han quedado en ningún sitio, no existen, ¿vale? Ahora ya es el racaneo constante de ganar por uno de diferencia gracias a genialidades del estilo de Vinicius, de Mbappé o Courtois, que lógicamente con las paradas también se hablan muchos partidos y no se dice demasiado, no se habla demasiado, pero es una realidad como un templo. Y claro, lógicamente ahora mismo el Real Madrid mañana, en la reunión de mañana, dirá, oye, ¿qué está pasando aquí? O sea, al final cuando estén Florentino, cuando estén José Ángel Sánchez, cuando esté Ancelotti, dirán, oye, aquí esto tenemos que plantearlo de otra manera, porque cuando vengan los partidos difíciles, lógicamente ya no vamos a saber ni qué hacer. O sea, es que realmente lo que estamos demostrando es una debilidad suma que cuando venga un equipo que esté bien conjuntado, bien pertrechado a nivel táctico, nos va a pasar por encima. Y por ejemplo, uno de los detalles que precisamente no se comentó mucho durante el partido, pero que ocurrió, ¿vale? Ocurrió precisamente porque mucha gente no se dio cuenta, pero Ancelotti tuvo que abroncar a uno de los jugadores en la banda, ¿vale? Y uno de esos jugadores, o ese jugador concretamente, fue Tchouaméni. Y le dijo, con balón. Se lo dijo como 2 o 3 veces precisamente porque estaba empezando a ver precisamente Ancelotti que se le veía las costuras al equipo, que no íbamos por el buen camino y lógicamente tuvo que llamarle al orden y de hecho le hizo llegar y le hizo venir a la banda precisamente porque no estaba viendo exactamente lo que él quería ver. Le dijo con balón, con balón. El francés sufrió en los primeros minutos de partido con una variante táctica del técnico que fue la defensa de tres, como lógicamente todos ya sabéis. Le decía con balón, se le entendió a Ancelotti en una imagen gritándole a su jugador. El técnico quería que se fijase entre los centrales solo para la salida del balón, pero luego desplegarse con normalidad en su posición de pivote cuando el Celta tuviese la posesión. Tchouaméni estaba retrasando demasiado su posición y eso estaba generando un agujero en el medio que el rival estaba aprovechando para hacer mucho daño. El francés vivió los primeros minutos casi instalado en una línea de tres centrales y Camavinga y Fede se quedaron sin el colchón de su compañero en el pivote. De ahí el cabreo de Ancelotti, que le pedía insistentemente que se fijase atrás solo para la salida de balón. De hecho, llegó a llamarlo a la banda durante el partido para explicárselo con mayor claridad. Una situación que avanzando el partido pareció
corregirse. Si ya por fin, cuando se lo dijo probablemente 40 veces, entonces este Tchouaméni consiguió enterarse de lo que pasaba. El asunto es que al final veis cómo el descojone táctico tiene repercusión, tiene consecuencias, y lo que vemos es un equipo partido, es un equipo que no se encuentra, y es un equipo que en definitiva pues no está a la altura, porque decidme a mí si el Madrid está a la altura, no está a la altura de lo que se le exige a este equipo, y lógicamente es muchísimo más, y por eso ya empieza a haber cabreos, empieza a haber mosqueos, empieza a haber situaciones un tanto indeseables en las que nos damos cuenta que efectivamente este Real Madrid no carbura del todo, o no carbura a la altura de lo que querríamos que carburase, porque efectivamente a estas alturas ya Madrid tendría que haber dado muestras de haberse encorsetado bien, de haberse alineado bien y de alguna manera ofrecer un juego mucho más resolutivo que el que está ofreciendo, porque ahora mismo es que no está ofreciendo un juego resolutivo ni no resolutivo, o sea, es que es ganar los partidos por individualidades, punto, o sea, no hay más. Golazo de Mbappé desde fuera del área, lógicamente se la juega y marca el gol, y luego la superasistencia a Modric, a Vinicius Junior, que lógicamente aprovecha como nadie, pero es que luego las 3 paradas de Courtois, es que esas también cuentan prácticamente como un gol más, precisamente porque no te los están haciendo, pero es que el Celta pudo empatar, o sea, y nos dejamos comer la tostada una vez más, metidos atrás, el autobús, o sea, al final pasándolo mal, o sea, son cosas que realmente uno no puede entender, pero si Ancelotti no entiende que tenga que corregir nada, bueno, yo creo que sí tiene, y seguramente lo entiende también, pero él dice, mira, yo voy a probar de todo, y al final, por ejemplo, sacar a Modric, sí, vale, lo que tú quieras, pero el no sacar a Güler, el no sacar a Endrick, eso ya va por descontado. O sea, es que con eso ya ni contamos, cuando realmente a principio de temporada parecía, sobre todo Güler, que podía tener la posibilidad, pero es que ahora estamos viendo tanto a uno como a otro como diciendo, es que ya no cuentan, o sea, es que son meros figurantes en el banquillo, como si prácticamente no existieran. Y lógicamente la frustración se extiende, y se extiende también lógicamente a los jugadores. Por cierto, ese cabreo de Bellingham, que vamos a ver luego en vídeo, los gestos, los aspavientos bastante elocuentes contra su compañero Vinicius, pues por el tema, a ver, no más allá del terreno de juego, pero sí de alguna manera cabreado, precisamente porque dice, pero bueno, ¿cómo no ha podido pasarme el balón cuando realmente estaba en situación franca de gol? Por cierto, un Bellingham muy criticado ayer, ¿eh? Ojo, porque el inglés también estaba ahí un poco que de aquella manera. Bueno, pues Ancelotti habló de ello, lo vais a escuchar, y se refirió al tema de esta manera. No, yo creo que Luis, él está aportando. Yo, sinceramente, esta cosa no la he visto, pero se lo ha hecho, significa que tiene huevos, carácter. Entonces, a mí me parece bien que sinceramente yo no me doy cuenta de esta jugada, la voy a ver, pero se ha reaccionado. Creo que después del partido yo le he visto los dos que estaban hablando, riendo. No creo que tienen problemas. Yo... No, sí está claro que problemas no van a tener. Lo que pasa es que, claro, al final te das cuenta de que es un Real Madrid pues que está un poco sobrepasado por las circunstancias, porque saben que hay mucha presión sobre ellos, porque saben que no se está jugando bien, porque saben que no están siendo el equipo que deberían ser, y en definitiva, claro, que Ancelotti tira balones fuera. Yo creo que sí lo vio, pero bueno, esto es algo normal dentro del terreno de juego, dentro de que un compañero reprocha a otro una situación puntual o en una jugada puntual. Eso no va, lógicamente, a ocurrir nada, no va a perjudicar de ninguna manera la relación que tiene los dos, pero dentro del campo lógicamente pues se tienen que decir cosas, porque al final, bueno, es verdad que Vini para mí va muy forzado ya, como para llegar a ver a Bellingham, y es verdad que optó por eso. Yo creo que lo hizo bien, no lo hizo mal del todo, pero en cualquier caso pues hay que tener calma con este tipo de situaciones. Él entiende que son situaciones en las que se tienen que autocorregir, que los propios jugadores son los primeros que tienen que de alguna manera gestionar ese tipo de situaciones, y ya está, él no tiene que entrar. Pero bueno, es de alguna manera el reflejo de lo que está pasando un poco en el equipo, de las prisas, de las premuras, de la precipitación y sobre todo de los nervios. Así que bueno, veremos a ver en qué queda todo. Y ahora, lógicamente, tengo que hablaros del Fútbol Club Barcelona, porque lo que ocurrió ayer, sinceramente, para mí deja muy claro que cuando todos pensábamos que la mayoría social del Fútbol Club Barcelona, en cierto modo, como que intentaba desvincularse un poco de Laporta, de su gestión, estaba empezando a comprender que la cosa no podía ser así, llegan y arrasan en unos resultados precisamente de las cuentas 23-24 que a mí me dejaron completamente anodado, pero sobre todo me dejó claro que yo no sé si efectivamente existe la masa social, yo no sé si efectivamente existe la oposición a Laporta, porque seguramente, también tengo que decir que la asamblea telemática influyó, ¿vale? El hecho de que no pudieran estar presentes determinados compromisarios para poder cantarle las verdades del barquero a Laporta seguramente influyó también, pero al final los que aprueban son los que aprueban, son los socios, y además es que arrasaron, ¿vale? Arrasaron en la votación, están completamente de acuerdo con todo lo que hace Laporta. Bueno, yo sinceramente, salvo el hecho de que al final el tipo está exponiendo su propia figura pública para llevar
llevarse todos los bofetones juntos, es lo único que destacaría del presidente azulgrana, porque lo cierto es que tú dices, pero vamos a ver, si os estamos demostrando de una manera o de otra, la oposición, periodistas como Guijarro, gente ajena, como por ejemplo yo mismo, que las cuentas de Laporta son una auténtica estafa y casi diría literalmente, lo digo en término coloquial, pero casi podría decir literalmente, o sea, tú no puedes seguir creyendo, por lo menos no cuestionarte si efectivamente el equipo está siendo dirigido de manera adecuada o apropiada. O sea, y lo que menos me esperaba yo es que arrasara precisamente la votación en estas elecciones donde había tantas dudas, donde el propio auditor ya te está diciendo, cuidado que estáis contando como ordinario es lo que debería ser extraordinario y otras muchas cosas más, que precisamente por eso la UEFA se los ha crujido. Y aún así, con todas las realidades, con todos los factos juntos, les da igual, o sea, tiran para adelante con Laporta y lo que venga bien. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Que vais por el camino del suicidio y además vais por el camino del precipicio más rápido. O sea, habéis cogido el atajo. Pues nada, adelante con ello. Si os queréis suicidar, no es mi problema. O sea, cuando ya te lo están diciendo tan claro, cuando tienes todas las redes sociales para decir, bueno, puedo contrastar la información, puedo ver lo que me dice uno, lo que me dice otro, de alguna manera puedes decir, vale, bueno, no me voy a ir al 100% a ningún lado, pero me quedo un poco entre medias porque, bueno, soy prudente, tal. Pero no, o sea, es que arrasen las votaciones. Entonces, a mí ya, sí, chico, no sé qué se les puede decir más. O sea, no sé cómo explicarles, no sé cómo convencerles para que se den cuenta de que la gestión, o sea, igual que os dije con Xavi y Flick, o sea, para mí Flick era lo mejor que le había pasado al Barcelona y creo que se está demostrando en el campo, en el terreno de juego. El Barcelona lo está haciendo bastante bien. Ahora tiene que seguir ganando, lógicamente, para seguir la pelea con el Real Madrid. Pero lo que está claro es que había que hacer un cambio y se hizo. Y además se hizo y salió bien. Pues exactamente lo mismo en la parte institucional, en la parte de la directiva. Hay un tipo que no sabe de cuentas, está haciendo auténticas locuras, auténticas barrabasadas. La UEFA se lo ha crujido, se lo van a seguir crujiendo con el tema de Negreira y sin embargo la deuda sigue creciendo, el estadio no se va a terminar cuando dijo y todavía sigue saliendo adelante, porque de alguna manera respaldar las cuentas es como un respaldo a su gestión. O sea que al final dices tú, pero entonces, ¿qué pintamos aquí intentando convencer? No convencer por opinión, sino convencer por los hechos. Convencer por decir, oye, que vamos a ver, que es que tenéis esta movida así, ¿vale? O sea, que no nos lo estamos inventando. Pero chico, que no, que parece que a ellos les da todo igual, que siguen adelante, que todo esto es de Madrid, que tal, que nos lo estamos inventando todo y no sé qué y tal y cual. Bueno, pues nada, oye, adelante con el entierro. Escuchad, por ejemplo, el señor que hablaba ayer, bueno, esto me parece yo en Laporta, el señor que hablaba ayer en la asamblea como representativo un poco del tema de lo que fue la asamblea, precisamente con el tema de Negreira, ¿vale? Cómo intentaron explicarlo del tema de Negreira, que a mí me parece de verdad absolutamente increíble. No voy a poner, bueno, la imagen la tenéis por aquí, ¿vale? Es esto lo que voy a reproducir, este clip del chiringuito. Vamos a escucharlo. Hijos, ¿por qué, señor Laporta y directivos, aumentaréis hasta 7,5 millones de euros el pago anual que se realizaba a estas personas? Señor Estañol, es incorrecto. El 7,5 millones a los que usted hace referencia es lo que se pagó a determinadas empresas durante un periodo de 20 años, no fue un año. Y afectó a distintas presidencias, las que me precedieron y me sucedieron. Los servicios se pagaban por una asistencia técnica arbitral, era un asesoramiento. Ni más ni menos que al número 2 de los árbitros, ¿vale? No valía un árbitro raso, era al número 2, al que lo controlaba todo. Para scoutings nacional, internacional. Y también en cuanto a la grabación y análisis de partidos. Y si hubo en algún momento un aumento del precio de estos servicios fue porque se tuvieron que llevar a cabo informes sobre mundiales europeos y otras competiciones y también en el análisis de equipos rivales. Lo que es más relevante sobre el caso Negreira es que, y ya lo he dicho en mi intervención, quisieron condenarnos antes de juzgarnos y ahora se está viendo que era una estrategia mediática y de nuestros rivales más directos para desprestigiar nuestra entidad. Hubo una campaña de desprestigio. Bueno, pues nada, ya lo veis, o sea, es que es no variar absolutamente nada el discurso. Lo que vamos aquí es con el desprestigio, un bulo, nos atacan, no sé qué, o sea, el victimismo habitual, ¿no? Bueno, pues nada, si ellos lo quieren comprar así,
¿qué vamos a decir nosotros? Si es que, o sea, no se les puede ayudar. Te estás dando cuenta que ellos están convencidos de que las cuentas van todo bien, la gestión va todo bien. Perfecto, ahora encima se lo respalda con el tema de lo que hay en el terreno de juego, con Flick y todo eso, que eso me parece muy bien porque es real y va muy bien. Pero todo lo demás, o sea, lo están advirtiendo la propia oposición, que no se puede pagar la deuda que tienen ahora mismo con los beneficios que están dando. No se puede. Es impagable, es infumable. Pues nada, ellos quieren seguir adelante. Pero es que encima en el tema de Negreira todavía te persisten con el bulo. Chico, ¿qué queréis que os diga? Pues nada, seguir adelante con el bulo. Cuando llegue la condena, ya veréis la condena, efectivamente, qué bulo era. Que no lo sé, al final a lo mejor, oye, se salen con la suya y no pasa nada y no hay condena y ya está. Y nos la tendremos que envainar absolutamente todos. Pero si al final todo esto se demuestra que fueron 17 años de pagos continuados al número 2 de los árbitros, pues hombre, algo tiene que ser y algo tiene que haber. Desde luego un bulo no tiene pinta, porque además es que hay un proceso judicial abierto. Pero ellos siguen, él sigue dándole con el tema del bulo, con el tema del daño, con el tema del victimismo. ¿Por qué? Porque en definitiva es la única salida que les queda. Es que es la única salida que les queda. Así que bueno, pues a partir de ahí yo personalmente no tengo mucho más que decir. Ellos sabrán lo que hacen, ellos sabrán lo que quieren, ellos sabrán lo que les apetece y ellos sabrán lo que han hecho, lo que han elegido y si quieren seguir adelante con ello. Cuando lleguen y les intervengan, cuando lleguen y les condenen, entonces vendrán las lágrimas y el por qué dijiste o no dijiste, o hiciste o no hiciste. Pero bueno, yo continúo ya con poco porque J. Jordi efectivamente ayer, como digo, se conoce que se quedó sin tinta en Twitter, ¿vale? Lo digo lógicamente con todo el sarcasmo del mundo, teniendo en cuenta que, bueno, pues ayer no escribió después de la victoria del Real Madrid, no dijo ni mu, porque además hay muchos que ahora andan diciendo que sí, bueno, que si un gol legal del Celta, no sé qué tal cual. Bueno, este fue el último tuit que fue precisamente al respecto de las cuentas, el último tuit que sacó ayer precisamente hace 17 horas y no ha vuelto a comentar absolutamente nada porque sabe que no hay nada que comentar. Al final el Madrid sigue tirando adelante y lógicamente ya le estamos pisando los talones en el sentido de que estamos ahí encima y a pesar de que jugamos fatal y de que no lo estamos haciendo bien, estamos ahí encima. Es que ese es el problema, que el Barcelona, yendo a velocidad de crucero, puede ir primero, pero un Real Madrid que va renqueante, entre comillas, está ahí arriba y está peleando el título. Así que mucho cuidado, porque J. Jordi sabe perfectamente de lo que se trata el Real Madrid y seguramente no va a estar muy contento con ello, precisamente porque sabe que el Real Madrid, aunque no juegue bien, todavía te puede ganar y es súper solvente. O sea que imagínate cuando el Real Madrid le dé por jugar bien, le dé por hacer buenos partidos y le dé por pisar el acelerador, que yo creo que es ahí donde va a estar la diferencia. Así que se espere. Bueno, seguramente se habrá ahorrado los tweets para hoy, seguramente lo veremos en el chiringuito, seguramente no sé si le veremos llorar o no, porque bueno, al final el partido del FC Barcelona, que es por cierto a las 9, no sé, supongo que con el buen marchamo que llevan probablemente ganarán, pero en cualquier caso tendrán que jugar primero. Y bueno, lógicamente una de las cosas que más llamó la atención precisamente del partido de ayer fue el cabreo morrocotudo efectivamente de Jude Bellingham con la decisión que había tomado Vinicius, que no le gustó ni un pelo. La vamos a ver no reproducida de manera normal porque ya sabéis que Javier Tebas no quiere que reproduzcamos absolutamente nada, quiere la pasta para él y para él solo. Lógicamente cuando llegue la Superliga esto se va a acabar, pero de momento no podemos hacerlo, ¿vale? Así que aquí tenéis a Bellingham exactamente en el segundo palo y aquí tenéis precisamente los gestos ostensibles de cabreo cuando lanza el brazo al aire, precisamente como diciendo, pero ¿qué has hecho, Vini? Tampoco quisieron alargar demasiado más, lo cierto es que Vini, bueno, luego se reía un poco de la situación, pero lo claro está es que efectivamente Bellingham se llevaba un rebote espectacular precisamente porque había visto cómo había dejado pasar su compañero en una ocasión en la que efectivamente podían haber aprovechado para marcar el 0-2 y ampliar la ventaja. Pero en cualquier caso, como digo, esto no tiene por qué afectar absolutamente nada, ni del rendimiento, ni de la relación, ni de nada parecido, ¿vale? Lo que ocurre es que al final Bellingham, por ejemplo, ayer fue un jugador muy cuestionado. Si hubiera marcado, por ejemplo, ese gol que Vini al final decide darle el pase y la jugada termina de otra manera, lógicamente hoy no estamos hablando de Bellingham, pero sí que es verdad que hubo cierto run, por ejemplo, Maldini dijo que vaya tela con Bellingham y tal, que no había aparecido, no sé qué. Es cierto, o sea, no apareció, no estaba de la manera que debía estar. También es verdad que el ajuste táctico es que es un desastre que al final termina cagándole encima a muchos jugadores, o sea que no penséis siempre que es el jugador en sí mismo, sino que más bien puede ser la situación en la que está o todo el ajuste táctico, lo que se tiene que hacer, todo el tipo de dibujo que ha podido ingeniar Ancelotti puede afectar a más de un jugador y a su rendimiento, eso está más que claro. Entonces, bueno, pues el jugador yo creo que está un poco frustrado y lo que quería realmente era poder marcar un gol para no cerrar bocas, pero sí de alguna manera para que la gente se diera cuenta que él ha hecho lo que tenía que hacer o que hizo lo que tenía que hacer, pero que no funcionó, no tiró para adelante y al final pues la cosa se quedó como se quedó, en que la gente pues al final le ha criticado. Es parte del mal juego del equipo, o sea, no creo que haya que achacarlo solamente a un jugador, ni es en este caso Bellingham ni a ningún otro, pero sí que es verdad que el Madrid tiene que mejorar en general mucho.
Y luego lo que también gustó mucho a la gente ver fue precisamente en pleno directo en el Chiringuito el abrazo indisimulado de José Luis Sánchez y Juanma Rodríguez, que efectivamente no pudieron ocultar pues su alegría precisamente porque se encarrilaban hacia otra victoria. Me parece que fue justo después del gol de Kylian Mbappé, que además fue un golazo y yo creo que la verdad nadie prácticamente se lo esperaba. Y bueno, pues estos dos la verdad es que saben muy bien cómo conjugarse precisamente para hacer disfrutar a la gente, y creo que en ese sentido al final a la gente le gusta que haya esta compenetración, a pesar de que sí, vale, no puede ser que no hayamos jugado un partidazo o lo que tú quieras, pero sí que es verdad que cuando les ves de esta manera, pues oye, la verdad es que te alegra porque en definitiva es tu equipo. Vamos a poner lo que yo no creo que haya ningún tipo de problema con el rollo de los copyright ni nada de eso. ¡El misil de Kylian Mbappé! ¡La pegó desde el barrio de Bondé! ¡La pegó desde París Kylian Mbappé! ¡Vámonos a la escuadra! ¡Ay, qué golazo de Kylian Mbappé! ¡Qué golazo para callar bocas de Kylian Mbappé! ¡A los enfants de la patria! ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡Qué golazo! La primera, desde el más allá. ¡Qué golpeo! Derechazo por la escuadra de... Bueno, pues lo cierto es que efectivamente, bueno, ahí lo tenéis, fue un gol. Por cierto, que Juanma Rodríguez y luego Duro tuvieron un engancho del que os voy a comentar un poco, pero bueno, ahí veis la espontaneidad y sobre todo el hecho de dejarnos claro que ahí está el madridismo, independientemente de que no se jugara bien. Al final te hace ilusión precisamente el resultado, que es una victoria importantísima en un campo como Balaídos, que siempre es complicado, siempre es difícil, siempre te va a resultar muy complejo poder ganar este tipo de partidos, y el Madrid al final, si lo solventa, pues bien está. Es verdad que nos gustaría hacerlo de otra manera, pero de momento esto es lo que hay. Mi padre es muy del Madrid. Yo te juro que de pequeño era más del Madrid porque era del Madrid. Mi padre es muy del Madrid. Yo te juro que de pequeño era más del Madrid porque era del Madrid. Mi padre es muy del Madrid. Yo te juro que de pequeño era más del Madrid porque era del Madrid. Bueno, yo creo que ahí de alguna manera se ha confesado, porque aunque diga yo era más de pequeño del Madrid, algo tiene que quedar. Evidentemente tú no cambias de equipo y mucho menos de un Madrid a Barcelona así tan fácil. Evidentemente puede que a lo mejor haya moderado un poco su fanatismo, puede que a lo mejor haya moderado un poco su afición por el Real Madrid. Lógicamente no es un fanático, lógicamente no es alguien que efectivamente se haya vuelto loco hasta el punto de que vaya con la bufanda por delante. Eso es completamente cierto, para mí por lo menos es totalmente cierto. Pero también es verdad que al final te das cuenta de que algo tiene que salir. Y aunque a lo mejor ahora como analista tenga que ser un poco más, como digamos, un poco más moderado, lo cierto es que al final yo creo que le tiene que rebosar. Y yo creo, sinceramente, yo creo que es del Real Madrid. O sea, el hecho de que a lo mejor alguna vez nos haya dado palos o no nos trate bien, eso no quiere decir que, por ejemplo, no haya dicho cosas como que el Madrid es el mejor equipo de la historia y muy lejos del FC Barcelona. Eso lo ha dicho Maldini también, ¿vale? Pero eso es acudir a la historia y a los hechos. O sea, que él realmente ahí juega su papel de analista y dice, no, es que esto es así. O sea, es que esto es una realidad. Es que esto no va a cambiar. Entonces, en definitiva, yo creo que es una posibilidad muy buena. Yo creo que al final el tipo es alguien que sabe que aunque sea el Madrid no puede volverse loco. Lógicamente no es como un youtuber, por ejemplo, como yo, que dice, yo soy el Madrid, soy aficionado nuestro y lógicamente apoyo al equipo. Él es analista y lógicamente se tiene que mantener siempre muy moderado en sus comentarios. Eso lo entiendo perfectamente, pero bueno, no es habitual tampoco ver a Maldini desvelando hacia dónde cae. Y en mi opinión va cayendo hacia el Real Madrid, pero eso ya es cuestión de cada uno. No sé qué opináis vosotros. Luego hay un rumor que se está haciendo bastante fuerte dentro de la comunidad Twitter Real Madrid, y es que efectivamente Carlo Ancelotti y Pintus y Ancelotti no están teniendo la mejor de las relaciones. Recordad que Pintus, quiero recordar que vino de la mano de Ancelotti, si no recuerdo mal, luego se marchó, luego volvió a estar o estuvo de la mano de Zidane, pero al final cortaron, entonces Pintus siguió su carrera y al final el Real Madrid, Florentino Pérez, lo repescó, pero individualmente, no lo repescó bajo el paraguas de ningún cuerpo técnico, ni de Ancelotti ni de nadie, pero lógicamente la relación
relación pues no es la mejor. Si bien es verdad que Pintus en su momento fue pues un espectacular preparador físico del que el Real Madrid se enamoró, lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los lesionados es de alguna manera algo que está llamando mucho la atención. Y aquí Pepe Álvarez, por ejemplo, decía la relación de Carlo Ancelotti-Pintus en sus horas más bajas, distancia y frialdad en el día a día en Valdebebas. El mar de fondo son los datos que maneja el staff técnico, en los que el Madrid es el equipo que menos corre de la liga. Esto lo dice un poco por el tema de correr, pero también es verdad, cuidado, que al tema de las lesiones, el otro día ya, os acordáis que José Félix Díaz ya tiró una puntada, que no era sin hilo desde luego, y que efectivamente decía que el Real Madrid se debería plantear un poco por qué están ocurriendo todos estos cruzados en tan poco tiempo y con tantos jugadores del Real Madrid, que a lo mejor deslizó que no se estaba haciendo algo bien, debería revisar un poco lo que está haciendo, el plan táctico, bueno, el plan físico más bien, para con los jugadores, porque en definitiva algo tiene que haber, ¿vale? Es muy raro que este tipo de cosas ocurra, no es habitual, no es normal y lógicamente hay que llamarse, o por lo menos hay que cuestionarse una serie de cosas. Así que bueno, pues en ese sentido a mí personalmente me da mucha pena si esto es así, pero parece que efectivamente es bastante cierto y además lo han retuiteado varios que dicen conocer un poco la situación, algunos pues no voy a decir de ilustres, ¿vale? Del Real Madrid o del madridismo, pero sí de alguna manera gente que sabe un poco lo que hay, ¿vale? Gente que sabe perfectamente lo que tenemos ahora mismo y bueno, pues vamos a ver si efectivamente esto es así o no y cómo se soluciona sobre todo, porque hay que buscar una solución en lugar de buscar nuevos frentes de guerra. Y luego, lógicamente, en el chiringuito, mientras narraban el partido, pues tuvieron sus más y sus menos. Y sus menos y sus más, y en este caso Juanma Rodríguez y Alfredo Duro, puesto que el narrador venía otra vez al cuento del tema de Kroos, que ya sabéis que lógicamente está saliendo en prácticamente todas las tertulias y se achaca a uno de los motivos de la debilidad del Real Madrid. Decía, se ha reducido el análisis a que Kroos ya no está. Se habla mucho de su ausencia y el equipo tiene los mismos números y datos esta temporada sin él. El Madrid juega a lo mismo sin Kroos. Es decir, que de alguna manera volvía a Kroos, pero completamente al contrario, es decir, que daba igual porque al final todo era esencialmente lo mismo, es que el Madrid jugaba igual de mal. Y Juanma le contestaba con ese comentario no viene a cuento, has dicho 70 veces que mis comentarios no vienen a cuento, le respondía Duro, quizás son los tuyos los que no vienen a cuento. Y luego, al margen de la discusión de Alfredo y Juanma, hay que hablar de fútbol también, ya intercedía un poco de Alessandro para poner calma. Bueno, el asunto es que al final es cierto que el Madrid, bueno, pues es verdad que como he dicho en otras ocasiones, no se ha caracterizado por un juego espectacular siempre, pero claro, cuando hemos tenido en los últimos 3-4 años la plantilla que hemos tenido, es decir, una plantilla que se te iba Cristiano, se te iba Ramos, no se reponía a nadie, no teníamos delantero, no teníamos número 9, pues lo podía entender. Pero claro, ya con lo que tenemos, con la plantilla que tenemos, con los chavales que han venido, lógicamente el Madrid no se puede escudar en que esto es así y vale ganar y ya está. No, no vale ganar y ya está. Hay que arrasar. O sea, es que el Madrid tiene una plantilla para que debería arrasar, sobre todo a equipos que, con todos los respetos, en un principio pues no son grandes europeos. O sea, el Madrid tenía que pasearse por los campos de España sin ningún tipo de problema y sin embargo no lo hace. No lo hace, ¿por qué? Porque no tiene esa capacidad que tenía en otros años de arrasar con los equipos que tuviera enfrente. Al contrario, y sin embargo pensamos que tenemos la mejor plantilla y nos estamos dando cuenta de que esto no conjuga. O sea, que al final salen los resultados pero no sale el juego y esto lógicamente preocupa porque no sabemos hasta qué punto nos puede llegar a afectar cuando venga un Dortmund que viene el martes o cuando venga un Milán que viene la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a tenerlo en cuenta, a ver qué pasa, a ver si efectivamente se mueve algo con ello o no, pero sinceramente creo que aquí tenemos mucha tela que cortar. Una de las advertencias que más me gustó, por cierto, porque además creo que es una muy buena noticia, que se hacía ayer fue la de Real Madrid Televisión. ¿Por qué? Porque Real Madrid Televisión advertía de que no hemos visto todo con Mbappé. Es decir, que de alguna manera lo que había comentado Carlo Ancelotti, que efectivamente Mbappé estaba de vuelta y que todavía estábamos empezando a ver lo que se viene a nivel de al respecto del juego de Kylian Mbappé, bueno, pues lo corroboraron en Real Madrid Televisión justo después del partido donde estuvieron comentándolo y decían que mucho cuidado. Alcaide comentaba concretamente que el gesto técnico, el golpeo de balón, que manera, que delicia, tal. Javier luego se deshacía en elogios al hablar del golpeo y decían que todavía no hemos visto la mejor versión. Comentaban, no estamos al 100% de Mbappé. Esto es un aperitivo de lo que está por llegar. Nos ofrece lo que va a ser este futbolista y ahora mismo es un escándalo. Considera que ahora empieza a carburar y que por lo tanto seguirá mejorando poco a poco, aunque ya hemos visto una gran versión, todavía no es la mejor que nos tiene que ofrecer. Y es que
recordado que los automatismos no se consiguen en 10 jornadas. Esto es bastante cierto, teniendo en cuenta que al final tienes que conocerte con tus compañeros y tienes que saber un montón de cosas más, o sea que no es tan fácil como llegar y luego meterte en un equipo, en la dinámica de grupo, con jugadores que no conoces, con compañeros que no conoces y al final actuar como si ya jugaras de memoria. Eso es prácticamente imposible, por no decir absolutamente imposible, a no ser que seas un jugador que agarre el balón y lógicamente deja a todo el mundo sentado, pero ese no es el Real Madrid al que ha venido Mbappé. El Madrid al que ha venido Mbappé es un Madrid mucho más coral, que tiene que tener en cuenta a todo el espectro, ¿vale? A todo el 11 y lógicamente a todos los compañeros, y eso es lo que impide de alguna manera que Mbappé haga la guerra por su cuenta y que de alguna manera, pues oye, se tenga que amoldar a los parámetros del equipo, que son los que le pone Ancelotti, y bueno, pues él lógicamente va a intentar hacerlo lo mejor que sepa, pero esto ya no es como el salvaje este del PSG, donde él prácticamente podía o tenía carta o patente de corso para hacer lo que le diera la gana. Esto ya se ha acabado, o sea, esto no es así. Así que bueno, el que lo quiera entender bien y el que no, pues lo siento mucho, pero es que esto es lo que hay. Luego, con respecto a la sanción al Barcelona, la que salió el otro día de la UEFA, déjame que os diga que José Félix ha escrito un artículo más en profundidad al respecto y efectivamente hay detalles que merece la pena tener en cuenta. Dice: el TAS da la razón a la UEFA sobre el uso ilegal del Barcelona de alguna de las palancas en 2023. La Cámara de Apelaciones del órgano de control financiero de clubes de la UEFA decidió que el club azulgrana violó intencionadamente las normas. Esto da buena muestra de que la UEFA anda detrás del Barcelona y cuando haya sentencia del tema Negreira van a flipar en colores muy probablemente. Esto no lo hemos visto todo, decía el Tribunal de Arbitraje Deportivo, da la razón a la UEFA sobre el uso ilegal de alguna de las palancas utilizadas por el Barcelona, supuesta clasificación errónea del beneficio obtenido por el Barcelona de 267 millones de euros, analizado que finaliza en 2022. La venta comprende el 10% de los derechos televisivos del Barça relacionados con el Campeonato Nacional de España por un periodo de 25 años. La Cámara de Apelaciones del órgano de control financiero de clubes de la UEFA decidió que el Barcelona violó intencionadamente las normas y reglamentos aplicables y, confirmando la decisión, y sancionó al Barcelona con una multa de 500.000 euros. El Barcelona impugnó la decisión apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, solicitando que este panel determine que el Barcelona no violó el reglamento de licencias de clubes y juego limpio de la UEFA, pero la UEFA solicita la confirmación de la decisión apelada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictamina bla bla bla. El asunto es que al final el FC Barcelona intentó colársela y no han podido, ¿vale? Intentó meter todo esto como gastos extraordinarios y sin embargo como gastos ordinarios y debieron haber sido por el contrario extraordinarios. Y esa maniobra ha sido la que le ha costado la multa de $500.000 de euros, pero por lo menos esto nos deja saber que la UEFA no le va a pasar una al FC Barcelona y que en cuanto haya sentencia del caso de Negreira van a ir a por ellos, pero irremisiblemente, o sea, van a flipar. Así que yo lo siento mucho, pero lo que estamos viendo es solamente la antesala de lo que está por venir, que es seguramente bastante peor de lo que mucha gente piensa, pero nada, que sigan respaldando a Laporta, que sigan adelante con las cuentas y ya verás qué sorpresas se llevan algún día. Y luego, este es uno de esos detalles que no vais a ver en los medios tradicionales o en los medios habituales o del mass media, precisamente porque no es algo que guste, porque es Vinicius haciendo algo que lógicamente elogiaría mucha gente. Y esto ya sabéis que, bueno, pues a los medios no les gusta porque en definitiva Vinicius, por lo que tiene que ser noticia según ellos, es siempre por cosas malas. Bueno, pues Vinicius al final del partido estuvo con los aficionados de Balaídos firmando camisetas, haciéndose fotos y siendo en definitiva la grandísima persona que es y que mucha gente se niega a ver, ¿vale? Ahí tenéis a Vinicius tomándose todo el tiempo del mundo, veis que está en chanclas, que acaba de salir de la ducha, que bueno, pues como veis ha tenido un minuto para estar con los aficionados, para pasarlo bien con ellos y ya está, y ahí se acabó absolutamente todo y no hubo ningún tipo de polémica, ni ningún tipo de enfrentamiento, ni de movida, ni absolutamente nada, porque al final la gran mayoría de las aficiones quieren a Vinicius Jr., lógicamente saben que es un grandísimo jugador, es un grandísimo chaval y además es un ídolo para los más pequeños, como veis ahí la gran mayoría de ellos estaban para hacerse fotos con él. Entonces esto de alguna manera te hace ver que las redes sociales son el mejor mecanismo para enterarte un poco de la realidad o de otra realidad, o por lo menos de hechos que los medios no van a recoger habitualmente, porque no es noticia el hecho de que Vinicius se lleve bien con la gente, pero nosotros te lo mostramos aquí para que veas que hay otro lado, si es que todavía eres de esos a los que le han lavado el cerebro con que Vinicius es lo peor que hay en el mundo y que es la peor persona del mundo y todo este tipo de cosas. Ahí lo tenéis. O sea, yo creo que si fuera efectivamente un tipo realmente gañán, no haría este tipo de cosas y no tendría
este tipo de detalles. Por cierto, que hay otro de Mbappé saludando a un aficionado, me parece que, no sé, iba en silla de ruedas. Entiendo que este tipo de gestos al final son los gestos que quedan y no han salido por ningún sitio, porque en definitiva, como digo, no cuenta si lo hacen jugadores del Real Madrid, que lógicamente, bueno, pues por cosas buenas no quieren que destaquen, pero cuando hay alguna movida, algún rollo, alguna movida, entonces es cuando se habla de ellos. Y es lo que a mí me da rabia. Yo, cuando hay alguna controversia, la recojo perfectamente, pero cuando hay buenas noticias, obviamente también, porque me parecería vergonzoso no hacerlo. O sea, me parecería simplemente vergonzoso. Uno de los tweets que más me gustó, en ausencia precisamente de los de J. Jordi, que se conoce que se le acabó, como digo, la tinta ayer precisamente con Twitter, porque seguramente no le gustó la victoria del Real Madrid y no tuvo tampoco ningún tipo de argumento que criticar, bueno, pues fue efectivamente el tweet del señor Juanma Rodríguez, que efectivamente nos recordaba, a los que de alguna manera pues vemos que el juego del equipo no es muy allá, que el Madrid lleva 42 partidos seguidos sin perder en la Liga, 32 de la temporada anterior y los 10 de la actual, y sin pagarle durante 17 años al vicepresidente arbitral. Es decir, el bofetón que daba finalmente Juanma Rodríguez a todos aquellos culés, a todos aquellos barcelonistas que se habían pensado que es que nosotros estamos 42 partidos sin perder, así por obra y gracia, no es un milagro, sino que nosotros además no pagamos al segundo de los árbitros con ese supuesto, como decía Laporta, asesoramiento arbitral, al número 2 de los árbitros, curiosamente, no era a un árbitro que apareció por allí, no, era ni más ni menos que al número 2 arbitral. Bueno, pues efectivamente es bueno recordarlo también para no hacernos perder perspectiva, en el sentido de que el Madrid va bien, o sea, el Real Madrid lógicamente es un equipo que puede seguir adelante con todo, pero que es verdad que nos preocupa la parte del juego, la parte táctica, pero yo creo que más allá de ello, bueno, pues tenemos que ser más o menos prudentes y moderados. Es verdad que estamos a 20 de octubre, o sea, la temporada no voy a decir que acaba de comenzar, pero tampoco todavía hemos llegado siquiera al Ecuador, y bueno, pues ahora mismo yo creo que viene bien de vez en cuando, pum, ir soltándolas como hace Juanma Rodríguez precisamente con el Barcelona, con Negreira y con todo lo que está por caer, que cuidado, ya advirtió Tomás González Martín, seguramente para la primavera de 2025 tengamos muy probablemente algo, o sentencia o seguramente resolución del caso, ¿vale? Así que iros preparando, que probablemente esto va a hacer arder Troya, porque seguramente haya posiciones encontradas, teniendo en cuenta que si les condenan en Barcelona dirán que es un montaje, y si no les condenan, pues lógicamente nos quejaremos, porque sería increíble ver cómo pagando el número de los árbitros no se ha condenado a un equipo, no se le ha castigado y encima se ha salido con la suya, lo cual para mí sería absolutamente bochornoso e indignante. Pero bueno, ahí lo dejamos de momento. Ahí está el bofetón de Juanma Rodríguez. Y bueno, como he comentado antes, pues dentro del madridismo, dentro de Twitter, hay muchísimas críticas. La gente está muy harta, muy cansada y no le gusta en definitiva lo que ve. Por ejemplo, os recojo esta de aquí de Trunks, que es, bueno, pues uno de los madridistas más reconocidos en Twitter. Decía, estamos ya casi en noviembre, no hemos visto ni un solo partido bueno del Madrid. Es bastante lamentable, la verdad, pero no es solamente este, sino que muchos otros también, lógicamente, sacaban la escopeta y se liaban pues con Ancelotti, se liaban con absolutamente todo el mundo que signifique Real Madrid, precisamente porque la gente no está absolutamente nada contenta con lo que está viendo sobre el terreno de juego. Y lógicamente este es un hecho que tenemos que recoger y del que tenemos que hablar, en el sentido de que al final te das cuenta de que el Real Madrid tiene muchísimo que mejorar y que el Real Madrid no vale ganar de cualquier manera. O sea, realmente tienes que ver las cosas como son, y en definitiva todo lo que estás viendo aquí es una parte de un equipo que, en mi opinión, está sin hacer, que esperemos que lógicamente se vaya recomponiendo poco a poco, que los jugadores se vayan conociendo y que al final termine carburando, pero que es muy complicado, es complicadísimo, ¿vale? Es tremendamente complejo. Yo entiendo que hay muchísimas dificultades de por medio, pero es que al final es lo que hay. O sea, si Ancelotti no es capaz de dar con la tecla y ya lleva 3 meses, tiene que conocer al equipo, y además sobre todo tiene que apostar también por lo que le han traído, porque en definitiva si se lo han traído es para eso. O sea, yo no te digo que pongas un Güler de titular ya, pero que lógicamente le tienes que dar mucha más salida que lo que has visto hasta ahora. Es cierto que, por ejemplo, con Güler, bueno, pues está dudoso porque al final perdió unos balones frente al Alavés, que no le gustó el detalle y tal, pero tampoco es para condenarlo. O sea, le tendrás lógicamente que dar oportunidades, sobre todo cuando viene de hacer una exhibición contra Turquía. Por ejemplo, lo de Güler es un caso, pero es que hay muchos más. Entonces, bueno, pues en ese sentido, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo va la temporada. Yo sinceramente, bueno, creo que el equipo todavía tiene que conocerse un poco más, pero es verdad que el hecho de que Mbappé, que por ejemplo ayer jugó muy buenos minutos alternándose o intercalándose por la izquierda con Vinicius, me da a entender que es que de 9 no quiere, no le va, no le funciona, o no es todo lo bueno que podría ser, y esto al final es una carencia para el Real Madrid, que sigue jugando sin un 9 puro. Y lo que, por cierto, también me sorprendió ayer, y tengo que decirlo, fue la declaración de Balboa, que ayer por primera vez, yo creo, en muchísimos años, elogió a Vinicius Jr. y dijo que tenía que haber sido, o que de hecho
tuvo que ser el mejor jugador del partido elegido. Y la verdad es que, como sabemos que Javi Balboa le da muchísimos palos a Vinicius, pues lógicamente me sorprendió, ¿vale? Dice golazo de Kylian, pero hoy para mí Vinicius Mbappé. Bueno, Vinicius es verdad que lo bueno de todo es que está reencontrándose una vez más con el gol. Es que en definitiva está consiguiendo que, bueno, pues de alguna manera veamos al jugador que maravilló a todo el mundo, el jugador que queremos que sea, el jugador que en definitiva tenemos que tener en nuestras filas precisamente para recoger el Balón de Oro el próximo, me parece que es 28 de octubre, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la verdad es que creo que estamos ante un jugador que al final está resurgiendo. Si hasta Javi Balboa lo ve, yo entiendo que es una buena noticia, teniendo en cuenta que al final, bueno, pues está intentando ser justo con un jugador que ha tenido un pequeño bache, ha tenido un pequeño bajón, yo creo, al comienzo de temporada, también un poco entendible porque no ha habido pretemporada, porque prácticamente han saltado de una temporada a otra sin hacer pretemporada y esto al final se nota, pero bueno, poco a poco yo creo que al final el jugador va a coger el ritmo, que al final va a ir arriba, que además el tema del Balón de Oro yo creo que le va a impulsar hacia adelante todavía más y bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero efectivamente si hasta Javi Balboa, como digo, te lo dice, pues hombre, yo creo que tiene que quedar bastante claro que Vinicius está en el buen camino, porque al final estábamos todos preocupados de si esta temporada se iba a venir un poco abajo, de que a lo mejor no iba a tener esos automatismos que había desarrollado durante los años anteriores que le han permitido ser Balón de Oro, pero bueno, yo creo que eso al final se va a quedar en nada. Creo que al final Vinicius se va a convertir en el jugador y va a ser el jugador que realmente queremos ver todos, pero como digo, para todo necesitamos calma, necesitamos tiempo y lógicamente no podemos estar esperando que al final pues terminen las cosas de cualquier manera, ¿vale? Calma con Vinicius, yo creo que vamos por el buen camino, pero lógicamente estamos en un año de ajustes, sobre todo con el tema de Mbappé, así que calma.